Soy Patrick Miller y les doy la bienvenida a Voz Vital, el podcast que busca educar a las personas a través de especialistas, pero en un lenguaje simple respecto a temas de deporte, salud y longevidad. Este episodio es presentado por AirLife, expertos en purificación ambiental, porque el bienestar comienza con algo tan simple y esencial como respirar aire puro. Y también Check Plus, el sistema de evaluación, diagnóstico y seguimiento de salud cardiovascular de última generación que previene los accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón y muerte súbita en niños y adultos. En Voz Vital iremos al grano en temas que abunda la bien llamada desinformación. Esto termina enredando mucho a la gente y muchas veces empujándolo a tomar malas decisiones para la salud de ellos y la de su familia. Estamos convencidos de que la educación es capaz de prevenir, mejorar y potenciar lo que significa finalmente enriquecer a las personas. En este capítulo compartiremos con un referente mundial de la oncología, que vive día a día luchando con la maldita enfermedad del cáncer. Su alma mater, Universidad del Desarrollo. Jefe de oncología en Clínica Las Condes. Jefe de oncología en el Hospital Félix Bulnes. Jefe del programa de oncología en la Universidad Finisterra. Elegido o premiado como uno de los 40 Under 40 in Cancer 2025. Con ustedes, el doctor Suraj Samtami. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a Voz Vital por la invitación y encantado de estar acá junto a ustedes el día de hoy. Doctor, a tu corta edad, llama mucho la atención la cantidad de jefaturas, ¿cierto? Pero más importante que esas jefaturas, llama la atención este premio o reconocimiento en el año 2025, donde se te nombra como uno de los 40 especialistas en oncología más importantes a nivel mundial, tanto me imagino en el abordaje, tratamiento e investigación. Si me puedes contar y poner en contexto un poco eso. Muchas gracias, Patrick. Sí, fue un gran galardón que en verdad no me lo esperaba. Es un galardón que más que un reconocimiento individual va un poco más allá, a premiar un poco el trabajo del equipo de una atención integral y multidisciplinaria de pacientes oncológicos, que se enfoca no solo dar en tratamiento para sobrevivir, sino que también para vivir. Se enfoca en un tratamiento basado en la evidencia, pero también acompañado de un bienestar de nutrición, de actividad física y del manejo del estrés emocional y el estrés físico que puede generar una enfermedad del cáncer, no solo en el paciente, sino que en la familia y su red de apoyo también. Perfecto. Doctor, pregunta número 1. A ver. Vamos al grano. ¿Qué es el cáncer? En simple, por favor. Muy buena pregunta y vamos a tratar de simplificarlo. El cáncer es una enfermedad en la cual una célula crece descontroladamente y tiene la capacidad de crecer y además de migrar y viajar a distintas partes del cuerpo. Y dependiendo del lugar donde viaja, puede alterar la funcionalidad de un órgano y generar síntomas en el paciente en específico. Ok, ¿y qué cánceres existen? Pucha, muy buena pregunta además, pero para simplificarlo, el cáncer es la primera causa de muerte a nivel nacional. Y dentro de estos cánceres tenemos cánceres más frecuentes en nuestra población chilena. El cáncer que más muertes genera en Chile y en el mundo es el cáncer de pulmón. Pero otros cánceres muy frecuentes que tenemos en nuestro país es el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el cáncer de próstata en hombres, pero también, por ejemplo, el cáncer colorectal, que es el cáncer que más ha aumentado en la población joven, en menores de 50 años. Y otros cánceres que se da mucho en nuestro país es, por ejemplo, el cáncer cervicuterino en pacientes jóvenes y el cáncer de vía biliar. Perfecto. Cuéntame, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que conducen al desarrollo de un cáncer? Esta es una tremenda pregunta, Patrick. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el cáncer es una enfermedad genética, pero no. La gran mayoría de los cánceres, un 80 o un 90%, se da por factores del día a día. Y ahí tenemos factores no modificables y factores modificables. Dentro de los no modificables está la edad, a mayor edad, más riesgo de cáncer. Pero dentro de los factores modificables, esto quiere decir factores que yo puedo modificar en mi día a día para disminuir el riesgo de que me dé cáncer. Y te doy un número. 1 de cada 3 de los cánceres, es decir, un 30%, se puede prevenir por factores de riesgo modificables. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, la obesidad y el sedentarismo.
Vamos a conversar seguro en detalle de esto. Sí. Pero el ejercicio constante, 30 minutos al día de carácter aeróbico, te disminuye el riesgo de que se produzca un cáncer en ese paciente. El consumo de sustancias, por ejemplo, el tabaquismo. Pero no solo el tabaquismo, el humo de leña en Chile. En el sur tenemos muchos pacientes con cáncer de pulmón. ¿Y esto por qué? Por exposición a humo de leña. Más de 100 horas de exposición al año te aumentan 2 veces el riesgo de, por ejemplo, cáncer de pulmón. El consumo de arsénico en el norte. El consumo de radón y asbesto. Como, por ejemplo, el consumo de sustancias. Otro tipo de factores de riesgo es obviamente el tabaco, como lo mencionábamos anteriormente, y el consumo de alcohol, que también es un factor de riesgo para desarrollar distintos tipos de cáncer. Respecto al tabaco, eso. He escuchado por ahí que no es solo la persona que fuma, sino que también los pasivos, que se le llama, que es el acompañante del que fuma. Tremendo punto. Y te doy otro punto clave además. El tabaco activo y el tabaco pasivo. Toda la razón. Pero además, en Chile, en los años 90 teníamos la segunda concentración de nicotina en ambientes cerrados más alta de Latinoamérica. Es decir, sin querer, todos estuvimos expuestos en restaurantes, en bares, en discotecas, en lugares cerrados, etc. Y no solo el tabaco, ¿no? Ahora sabemos que los vapers o otro tipo de exposición a nicotina genera también el riesgo. Y el tercer punto es la contaminación ambiental. Chile no está exento de eso. Chile tiene una alta contaminación ambiental. Y no es todas las partículas, pero en simple hay partículas de cierto diámetro, menos de 2,5, que penetran tu vía aérea y que te aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. El impacto, me imagino, con este cambio legislativo que hubo con no poder fumar en espacios cerrados fue gigante. Un montón. Y no solo eso, sino que la educación con respecto a lo que el tabaco puede generar en nuestros cuerpos genera obviamente un cambio de conducta en nuestros pacientes. Pero aún así tenemos un 30% de la población chilena que está expuesto al consumo de tabaco. Hay gente, y sobre todo jóvenes, que hoy en día se cambiaron del tabaco al vaporizador, que lo nombraste. ¿Puedes explicarle a la gente qué opinas de eso y qué tan malo o qué tan no malo respecto al cigarro son los vaporizadores? Sí, muy buena pregunta. Los vaporizadores son modernos, entonces son atractivos para la población juvenil. Pero uno tiene que entender que el cáncer no se produce de un día para otro. Nosotros formamos cánceres todas nuestras vidas y el sistema inmune se encarga de eliminar la mayoría. Pero cuando yo me expongo constantemente a una sustancia, aumenta mi riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, el vapor tiene nicotina, el tabaco tiene nicotina y otros elementos carcinogénicos. Entonces, si yo me estoy exponiendo constantemente por 10, 15 o 20 años, el riesgo aumenta considerablemente de yo desarrollar un cáncer asociado a ese factor de riesgo. El vapor no solo se asocia a cáncer, sino que se asocia a otras enfermedades como lo es la fibrosis pulmonar, que en simple es un pulmón rígido que deja de expandirse normalmente, el cual nosotros como seres humanos necesitamos para funcionar en nuestro día a día. Y disminuye la función ventilatoria. Exactamente, lo cual tú ves muy a diario, obviamente, en tu profesión. Sí. Oye, además, estos líquidos que tienen los vaporizadores, ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo que tienen eso? Me imagino que ustedes lo tienen más o menos estudiado. Sí, mira, lamentablemente, como es un tema moderno, los estudios de asociación con cáncer están saliendo ahora en este momento. Vamos a ver ahora recién. Exactamente. Pero sí sabemos que los componentes en otro tipo de exposición se han asociado categóricamente a aumentar el riesgo de patología pulmonar como fibrosis y también aumentan el riesgo de desarrollar tumores de vía aérea. Oye, la palabra cáncer asusta a cualquiera. Sí. ¿Cierto? ¿Qué hacemos con la gente, sobre todo la gente joven, que muchas veces patea los chequeos preventivos o también no sabe, porque hay múltiples cánceres, entonces ¿por cuál parto? ¿Ustedes cómo lo tienen estratificado? ¿Lo tienen estratificado por edad? ¿O una persona, por ejemplo, que tiene 30 años y tiene peso normal, versus una persona que es obesa o que tiene sobrepeso significativo, debiese hacerse chequeos preventivos antes? ¿Cuáles? ¿Cómo ustedes organizan esto? Porque la gama de cáncer es infinita casi. Exacto. Y hay una enorme cantidad de información, entonces es muy importante aterrizar este concepto. Y encuentro que diste un punto clave, Patrick. Nosotros
Sabemos que el cáncer se asocia a muerte y hemos tratado de cambiar un poco esta asociación a que cáncer es un diagnóstico para el cual tenemos tratamientos que muchas veces nos permiten curarnos de este diagnóstico. Una cosa es la prevención, que lo conversamos hace poco, pero otra cosa es la detección precoz. Es decir, la detección precoz me permite curar hasta en un 90% los pacientes que son diagnosticados con cáncer. Yeah. Y para eso hay dos conceptos grandes. Primero, aterrizar cuál es mi probabilidad de desarrollar cáncer en base a mis factores de riesgo, como tú dijiste, tabaco, obesidad, sobrepeso, y eso requiere una evaluación médica que ponga en contexto todos los factores, como por ejemplo antecedentes familiares, mis factores de riesgo del día a día y mi situación actual en términos de sedentarismo, nutrición, ejercicio, etc. Y además están los exámenes preventivos, que son los exámenes que nos permiten detectar precozmente un cáncer para llegar a detectarlo en fases iniciales y ojalá tener esta tasa de curación de sobre 90%. ¿Y cuáles son esos exámenes? Ecografía y mamografía para pacientes con cáncer de mama. El Papá Nicolau y la vacunación de virus papiloma humano. Recordemos que la vacunación de VPH no es solo para pacientes antes del inicio de la actividad sexual. Al día de hoy se recomienda hasta la población adulta y en hombres y en mujeres, porque te permite disminuir el riesgo de cáncer cervicuterino y cáncer de cabeza y cuello para los hombres. Es decir, una vacunación efectiva puede disminuir el 90% de las probabilidades de desarrollar cáncer cervicuterino. Es la mejor arma preventiva que podemos tener. Con respecto al cáncer colorectal, colonoscopía sobre los 40 años. O si tuvo un antecedente familiar, 10 años antes debería iniciar mi colonoscopía de lo que el caso índice tuvo el desarrollo de cáncer. O sea, significa que si yo sé que me tenga que hacer un chequeo a los 40 respecto a tal tipo de cáncer, si es que alguien de mi familia lo tuvo previamente, yo debería adelantarme 10 años a eso. 10 años antes de a la edad de que mi familiar tuvo el cáncer. Ya, exactamente. Ya. Pero tenemos familiares muy jóvenes que han desarrollado cáncer. Por ejemplo, para cáncer de pulmón, los pacientes deberían ser sometidos a un escáner de tórax. Y eso dependiendo de tus factores de riesgo, como el índice paquete año, que se define cuántos cigarros yo fumé por día por tal cantidad de años. Y también otros factores de riesgo como los antecedentes familiares. Y por ejemplo, para el cáncer de próstata está el chequeo urológico con el examen de antígeno prostático. Perfecto. Oye, a ver, para que bajemos un poco la pelota del piso. Eso. Porque es mucha información esta y tú la tienes clarísimo, pero hay personas que están recién entrando a esto y no tienen idea. Separémoslo por hombre-mujer. Perfecto. ¿Cierto? ¿Cuál sería el primer checklist y a qué edad, si es que corresponde a una edad, ya, independiente que hay factores de riesgo que puedan adelantar, ¿cierto? El chequeo. ¿Cuál es el primer checklist que debería hacer un hombre y cuál es el primer checklist que debería hacer la mujer? Que creo que es el punto de partida, porque seguramente si ya entra en razón de que tiene que evaluarse, hacerse algún tipo de evaluación, ya la segunda o la tercer chequeo que corresponde después sería más, lo tendría más consciente. Perfecto. ¿Cuál sería el primero, un hombre y una mujer? Entonces, vamos a partir con las mujeres. Entonces, primero, el control anual, con un médico que aterrice realmente los factores de riesgo que yo tengo, los antecedentes familiares y me genera un plan perfecto para cada uno de nuestros pacientes. No hay un plan perfecto para todos, pero se diseña uno para cada uno de nosotros. ¿Pero a qué edad? Pero, exactamente. Entonces, mi paciente debería partir desde los 18 años con controles. Pero con respecto a los exámenes, debería ser la vacunación de VPH antes del inicio de la actividad sexual o discutir con tu médico la recomendación de la vacunación de VPH aún habiendo iniciado otra actividad sexual hasta los 60 años para mujeres y para hombres. La ecografía y la mamografía, pero principalmente la mamografía mamaria. Y eso depende de tus factores de riesgo para identificar la edad. Ese es un gran punto, porque siempre ponemos sobre 40 años, pero hay mujeres que tienen factores de riesgo del cual deberían iniciar antes sus chequeos con mamografía. Por ejemplo, dame 3 factores de riesgo. Por ejemplo, antecedentes familiares. Entonces, si yo tengo un paciente con antecedente familiar, recuerden que si yo tengo una mutación que me predispone, probablemente ese paciente tiene que partir desde una edad mucho antes los chequeos preventivos con la ecografía y la mamografía. Después, un paciente, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer de mama aparte de la obesidad, el sedentarismo y el tabaco que lo conversábamos anteriormente? Por ejemplo, el cáncer de mama se asocia mucho a la exposición del estrógeno,
que se acumula en nuestro cuerpo. Entonces, un paciente que tiene el primer ciclo menstrual muy precoz, o la menopausia muy tardía, o no haber tenido embarazo, o un embarazo muy tardío, todos factores de riesgo que aumentan el riesgo de exposición hormonal en el cuerpo de ese paciente. Y ese paciente requiere y tiene más factores de riesgo para poder desarrollar un cáncer de mama. Entonces, solo aterrizando, como tú muy bien comentabas, la pelota al piso, se genera un plan y un diseño preventivo para cada paciente. Pero en términos generales, mamografía sobre los 40, colonoscopía sobre los 40, chequeo con Papa Nicolau desde inicio de la actividad sexual, más vacunación de VPH, totalmente recomendable para los pacientes que quieren tener su chequeo preventivo siendo mujeres. Hombres, colonoscopía sobre los 40, chequeo antígeno prostático y control urológico desde los 40 a los 45 años. Y ambos dos, estudio con escáner de tórax por sospecha de cáncer de pulmón si tengo el factor de riesgo de tabaquismo en mi población. Perfecto. Bueno, eso es algo importante y yo quiero también entrar, porque algo más estoy familiarizado por los temas cardiovasculares a los cuales yo me dedico, en simple. Porque la gente no cree que este tema que yo les insisto de que el factor de riesgo del sobrepeso y la obesidad es tan importante, ¿ya? Para el cáncer es tremendamente importante porque entiendo que es como que arma un escenario perfecto para el desarrollo de un eventual cáncer que tú dices que el cuerpo en el fondo va comiéndose con el sistema inmune. Pero si aparece el exceso de grasa, ya a nivel visceral o a nivel subcutáneo, esto predispone un ambiente para el desarrollo del cáncer. Porque está muy mitificado como que uno le está corrigiendo el tema del peso por algo estético o por algo deportivo. No, tiene que ver con algo de salud cardiovascular y en este caso salud oncológica o del cáncer. Expliquémosle a la gente por qué es tan malo tener sobrepeso para el desarrollo de un cáncer. Pucha, qué buena pregunta. Y acá vamos a volver un poco a lo básico, lo que yo les comentaba anteriormente. Todos nosotros los seres humanos formamos cánceres todas nuestras vidas y el sistema inmune se encarga de eliminar la mayoría, pero a veces el sistema inmune decae y es ahí donde una célula oncológica avanza en su multiplicación y puede desarrollar el cáncer. Y otro punto muy importante, el cáncer no aparece de un día para otro. El cáncer es lento, crece y aparece, solo que cuando lo detectamos es porque ya está dando síntomas y está en una fase avanzada. Entonces uno se pregunta cuáles son los microambientes o el caldillo perfecto para que esa célula oncológica se multiplique rápidamente. Y efectivamente la grasa de nuestro cuerpo es uno de los microambientes que más lo favorece. En términos simples, ¿a qué nos referimos con microambiente? Que le proporciona la estructura perfecta para que esa célula oncológica se pueda multiplicar más rápidamente. Y la grasa lo fomenta de esa manera. Por eso que la obesidad es tan categórico. Y tú diste un punto clave. Uno no busca un número exacto con el peso. Uno busca sanar y buscar un equilibrio para ese paciente. Por eso es que no hay una receta mágica, sino que se genera un plan individual para cada uno de nosotros. Y es por eso que el ejercicio, la clave es que sea constante. No nos sirve un día 4 horas y el otro día nada. ¿Por qué? Porque un ejercicio constante, aeróbico, a lo largo de la vida de ese paciente va a permitir que pueda ir quemando constantemente ese microambiente que favorece que esa célula oncológica se pueda multiplicar más rápidamente. No solo para disminuir el riesgo de cáncer, sino que para mejorar también la tolerancia de los tratamientos oncológicos en caso de que se haya detectado el cáncer. Claro, además estamos acostumbrados a hablar de sedentarismo o no sedentarismo, ¿cierto? Exacto. Pero el problema es que hay gente que no es sedentaria porque entrena 150 minutos a la semana, etcétera, etcétera, pero todo el resto del día está sentado frente al computador. Exacto. Y muchas veces es más perjudicial eso que no hacer actividad física de moderada o alta intensidad, pero ser bastante activo, como una persona que trabaja, qué sé yo, como profesor de educación física, que vive moviéndose, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no hay que dejarse estar con eso. No basta solo con cumplir con un par de minutos a la semana, sino que hay que tratar de hacer actividad física. Y ahí diste un punto clave, Padre, porque muchos pacientes llegan a la consulta y me dicen,
Surat, yo me muevo todo el día, es verdad, pero hay que pensar que el metabolismo del cuerpo se va haciendo más lento a medida de que los años van pasando. Y tu cuerpo se adapta a cierto movimiento. Entonces, cuando uno busca aumentar esa capacidad aeróbica, es por sobre tu movimiento basal, es por sobre tu ejercicio de base. El cuerpo ya se acostumbra a eso y es ahí donde uno tiene que darle un agregado enfocado en disminuir esa inflamación que le proporciona el microambiente a esa célula oncológica. Ok, doctor. Mira, voy a entrar en un terreno donde he estado investigando ciertas cosas y hoy día se habla, y también algo leí que tú comentaste en un par de entrevistas anteriores, respecto a cómo tratar a una persona que ya se le diagnosticó un cáncer, sea cual sea. Antiguamente era un tratamiento farmacológico o de otra línea, pero radioterapia, quimioterapia, etc. Y sí, se indicaba actividad física, pero era una actividad física menor, ¿ya? Hoy día, dime si es así o no, se postula en algunos lados del mundo de que prácticamente para poder mejorar tanto el apego al tratamiento como mejorar el ánimo en la persona, como mejorar el aspecto, habría que tratarlos con un nivel de actividad física casi de alto rendimiento deportivo, desde el punto de vista de que cada persona tiene un propio alto rendimiento, ¿cierto?, respecto a lo que hace. Exacto. No vamos a comparar el alto rendimiento de un deportista respecto a una mujer o un hombre de 60 años que no ha hecho nunca nada. Pero esa persona tiene su propio alto rendimiento. Entonces, por ahí leí que se busca llevar a ese nivel, mientras lo tolere, tanto en planificaciones de las que tú me puedes dar más detalles, pero es así, ese alto rendimiento es lo mejor, es lo que viene en el mundo oncológico. Escucha, muy buena pregunta. Y sí, yo siempre que veo un paciente oncológico, yo me baso en un enfoque integral y multidisciplinario. Yo siempre les cuento a mis pacientes que un 50% es el tratamiento oncológico basado en la evidencia. La cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia o la radioterapia. Pero hay otro 50% que se basa en cómo el paciente me puede ayudar para tolerar mejor el tratamiento y al tolerarlo mejor tiene más efectividad el tratamiento. Y son 3 pilares. El primero es ejercicio, el segundo es nutrición y el tercero tiene que ver con tener herramientas para manejar el estrés emocional y el estrés físico que esta enfermedad genera no solo en el paciente, sino que en su familia y su red de apoyo. Y con el ejercicio efectivamente pasan varias cosas. Hablamos mucho de que disminuye el microambiente para que esa célula oncológica no se multiplique tan rápido. Los últimos estudios demuestran de que realmente son mejor que algunos tratamientos como quimioterapia, porque el beneficio es impresionante. Así que eso tiene que ir desde el día 1 del diagnóstico y se tiene que mantener durante todo el tratamiento. La segunda ventaja del ejercicio, y después vamos a hablar un poco de la intensidad, es que los tratamientos oncológicos generan un síntoma bastante transversal. Y ese síntoma es la fatiga o el cansancio. ¿Y por qué? En simple. Tu cuerpo está a 300 km/h tratando de matar un cáncer en un motor que no está preparado para el trote. Entonces, la única manera que tenemos de tolerar mejor esa fatiga no es descansando. Es preparar a tu cuerpo para que tolere esa corrida que le va a tocar hacer. El tratamiento oncológico no es un tratamiento acotado, es un tratamiento a largo plazo y nuestra intención siempre es cuidar al cuerpo para que llegue bien a la meta y de alguna manera esté en las mejores condiciones para siempre no solo sobrevivir, sino que también pueda vivir y seguir cumpliendo con todos sus proyectos y objetivos de vida. Y tú me hiciste una segunda pregunta con respecto a la intensidad y ahí tienes toda la razón. La intensidad tiene que ir de menos a más. Y cada vez el cielo es el límite para los pacientes. Y definir un plan personalizado e individualizado es la clave. Por eso, al día de hoy, todo paciente oncológico debería estar en tratamiento kinésico con un programa enfocado en pacientes oncológicos en cada institución de nuestro país. Y esto incluye, sobre todo, el trabajo, porque cuando hablamos de actividad física, el trabajo de fuerza.
con sobrecarga mientras la persona sepa hacer los ejercicios y pueda tolerarlo bien, ¿cierto? Exacto, porque ahí hay que pensar que hay dos ventajas. Primero está el ejercicio aeróbico, Sí. que es el que nos ayuda a quemar el microambiente y eso tiene que ser un pilar angular. Pero el segundo además es que los pacientes oncológicos pierden musculatura, Ya. porque la enfermedad te consume la musculatura y te hace perder peso. Es de las pocas enfermedades que uno empieza a perder peso rápidamente. Entonces, el ejercicio muscular te ayuda a recuperar eso a lo largo de este camino. Pero tiene que ser equilibrado y con dos, como lo comentábamos anteriormente, son dos objetivos y ventajas distintos. Pero combinando lo aeróbico, que sea constante, diario, ojalá 30 minutos todos los días, con lo muscular para tolerar mejor los efectos secundarios de los tratamientos. Y en lo muscular, fuerza como base y luego ojalá potencia para poder Exacto. mejorar la funcionalidad muscular. 100%. ¿Por qué es tan importante el músculo en los tratamientos oncológicos? Yo sé que se pierde, lo que Sí. acabas de explicar, pero ¿por qué es tan importante? Y súper buena pregunta. Nosotros no es solo el músculo, es el estado nutricional del paciente conjunto con su estado físico y el bienestar que le genera eso. ¿Y por qué te aterrizo un poco esto? Porque uno puede pensar, bueno, me enfoco en solo un pilar y dejo los otros dos pilares. Y no, es el equilibrio entre los tres pilares, el cual uno diseña un plan individual y personal para ese paciente. Y te aterrizo un poco esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho estudios en los cuales hemos visto que aunque yo le dé la mejor inmunoterapia al paciente con cáncer de pulmón, el paciente que tiene menos musculatura y un estado nutricional menos óptimo, que se denomina caquexia, tiene una peor sobrevida que el paciente que tiene un mejor estado nutricional y un mejor estado muscular, en términos de vivir más, que se llama sobrevida global. Es decir, esos dos pacientes recibieron el mismo tratamiento, pero un paciente logró vivir más tiempo porque su cuerpo estaba en mejores condiciones para tolerar el tratamiento y al tolerar mejor el tratamiento tienes más efectividad a largo plazo. Y eso es la clave del éxito del tratamiento en oncología en algunos pacientes. Bueno, ahí hace un poco sentido este tema del alto rendimiento, ¿cierto? Cuando tú abordas con fuerza, nutrición, psicología, etcétera. No solo para él, sino que la psicología también va para la familia, el apoyo, etcétera. Entonces, un deportista justamente se prepara para poner su cuerpo al máximo estrés posible para poder rendir y que sus células una con otra engranen y tengan la mejor respuesta frente a cualquier cambio que se le presente en la actividad deportiva. Aquí tiene que ver un poco con eso. Exactamente, y acá donde volvemos a retomar los tres pilares. Hablamos del ejercicio, lo segundo es la nutrición. Mucho se habla de la nutrición, del azúcar relacionado con el cáncer. Entonces es importante para nosotros aterrizar y demitificar ciertas cosas. Es verdad que la nutrición se asocia con un aumento de riesgo de algunos cánceres. Por ejemplo, el cáncer colorectal se asocia mucho al consumo de carnes rojas, de elementos ahumados, de los nitritos, de los embutidos. Y eso ha habido una asociación actual. Pero también entra otro punto clave. Cuando el paciente es diagnosticado con cáncer, ¿cuál es el rol de la nutrición en estos pacientes? Y ahí tiene que ver no solo con que el cáncer se multiplique más rápido o más lento, tiene que ver con que qué nutrición es más efectiva para ese paciente para que se sienta mejor durante el tratamiento. Y en general buscamos nutrición basada en una dieta mediterránea porque sabemos que los pacientes toleran mejor ese tipo de dieta para tolerarnos mejor el tratamiento. Por eso la nutrición oncológica y una nutricionista debería ser un pilar angular al momento de poder iniciar el tratamiento y generarle una pauta. Tú dijiste un punto súper clave. No es el número del peso, es cómo ese paciente se mantiene a lo largo del tratamiento sin cambios muy extremos porque genera desequilibrios en ese cuerpo. Con tener una correcta composición corporal. Exactamente, porque ese es el punto clave, no necesariamente el número perfecto, sino que la composición equilibrada. El cuerpo está diseñado para mantenerse en equilibrio. No el ayuno intermitente, no dietas de un extremo, porque uno puede decir, mira, esa dieta me puede ayudar a disminuir la velocidad de multiplicación de algo, pero tu cuerpo no está diseñado para funcionar de manera correcta en esos extremos. Tu cuerpo está diseñado para mantenerse en el equilibrio. Y ahí juega un rol muy importante, antes de pasar al tercer tema con respecto a la nutrición, algo que se llama pics glicémicos. Nosotros buscamos mucho el equilibrio de los pics glicémicos. ¿Eso qué quiere decir?
No buscamos alimentos que generen un pic muy grande, sino que preferimos pics más chiquititos a lo largo del día y por eso recomendamos dieta fraccionada más veces en el día que saltarse comidas durante un tratamiento oncológico. Y el tercer pilar que quería tocar es lo que tú muy bien comentaste, que es lo que implica el manejo del estrés emocional y el estrés físico. Tú muy bien dijiste que el cáncer se asocia a muerte. Y nosotros tratamos de cambiar un poco esa percepción de que el cáncer es un diagnóstico para el cual existen tratamientos que son nuestros aliados para poder sanarnos. Y a veces no es posible sanar, pero sí contener y controlar. Pero al paciente nunca está preparado para recibir el diagnóstico de cáncer. Ni el paciente, ni su familia. Y aparecen miedos, temores. Voy a vivir, lo voy a tolerar, ¿qué va a pasar con mis niños? ¿Cómo sigo para adelante? Entonces ahí donde entra la psicooncología, que te proporciona herramientas para manejar esas emociones de mejor manera. No hay que esconderlas, pero sí hay que contar con tu equipo médico para resolver todas esas dudas, miedos, incertidumbre y tener herramientas para manejar esas emociones que son propias de uno. A mi papá le tocó vivir con cáncer, a mi abuelo también. Uno entiende lo difícil que puede ser rearmar tu vida cuando te toca un diagnóstico que te cambia todo en relación a tu percepción y día a día. Y para el estrés físico, que tu cuerpo es sometido a través de una cirugía, de una quimio, de una radio, uno quiere proporcionarle actividades que le permitan a ese cuerpo de alguna manera sentirse mejor. No estamos hablando de detener más o menos el cáncer, que eso quede clarísimo. Pero hay actividades como yoga, reiki, mindfulness, la fe, lo laboral, que genera que ese paciente diga, pucha, el tratamiento me permite continuar con mis proyectos y objetivos de vida. Como decíamos, sentirse lo menos enfermo posible o lo menos especial bajo un paradigma medio negativo, el pobrecito, ¿cierto? Exactamente, como decíamos anteriormente. Hay mucho de fragilizar al paciente con cáncer. Yo he atendido pacientes con cáncer y la verdad es que más que eso, yo a esa persona me tocó, era medio deportista, entonces en vez de hablarle de cuándo es la quimioterapia, le hablábamos de cuándo era el partido. Y para él era mucho más natural y se sentía más feliz o menos negativo. Exactamente. Uno no dice que no hay que aterrizar. Uno aterriza el diagnóstico, uno aterriza las expectativas, pero también uno quiere que ese paciente viva. No necesariamente que solo sobreviva, sino que realmente viva para cumplir sus proyectos y objetivos de vida. Y ahí está la clave. No hay un plan perfecto para todos, pero se diseña uno para cada uno de nosotros. Es distinto un paciente de 30, 40 años con niños chicos que diagnosticado un cáncer versus un paciente de 70, 80 años que me puede decir, Suraj, tengo todos mis objetivos listos, viví una vida plena, quiero no necesariamente más tiempo, sino que quiero calidad de vida. Versus una persona que realmente el tiempo es un factor cardinal. Y son dos planes de tratamiento completamente distintos. Yo es lo que le he dicho siempre a todos mis pacientes. Es una frase muy cliché, pero cuando uno trata la enfermedad se puede equivocar, pero cuando uno trata al paciente y pone al paciente en el centro, realmente es algo que te permite tomar las mejores decisiones. Cada paciente es un libro abierto. En un contexto distinto. Exactamente, en un contexto distinto, con una familia distinta, con una realidad distinta. Nosotros muchas veces nos enfocamos, esta es la etapa, ese es el diagnóstico, este es el único tratamiento. Y lo que he aprendido es que eso, lo que sí o sí tiene que estar en la ecuación es la preferencia del paciente. El paciente debe saber todas sus opciones dentro de un marco de seguridad, obviamente, porque hay tratamientos que obviamente producen más daño que beneficio, pero si hay un marco de seguridad, hay que aterrizar esas opciones con el paciente. Y créanme, cada vez que uno hace eso, el resultado es mucho más favorable para el paciente y para la familia. Justamente quiero entrar en ese tema de la familia, pero antes de eso vamos a ir con nuestros auspiciadores, ¿sí? Porque respirar bien es vivir mejor. Con AirLife eliminamos virus, bacterias, hongos y olores del aire y las superficies sin usar químicos. Descubre cómo mejorar la calidad del aire que respiras en espacios cerrados y transporte en airlife.com. Y porque detectar a tiempo también puede salvar vidas, con Check Plus, en menos de 12 minutos y sin moverte de tu oficina, un equipo de médicos especialistas con tecnología de punta evalúan el riesgo que tienen sus colaboradores de tener un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Cuídalos, ellos son el motor de tu empresa en checkplus.cl. Respecto a cuando uno entra en la familia, en el que acompaña al paciente que acaba de ser diagnosticado con un cáncer.
Suraj, después de varios años ya de investigación, pacientes, jefaturas y experiencias de la demás gente, ¿qué es lo más difícil a lo cual se enfrenta un oncólogo en el momento de tener que entregar un diagnóstico de cáncer? Yo creo que este punto es súper importante. Qué rico poder conversarlo contigo, Patrick, porque a veces no tenemos el momento. Hay poco tiempo de humanizar este tema. Exactamente. Y que tenga un contexto no solo del paciente, sino que le estás contando a una familia. Exacto. Lo que se les puede venir o no contarles tanto lo que se les puede venir porque es un libro abierto. Exactamente. Pasan muchas cosas y hay muchas etapas. La primera etapa es la del diagnóstico, en el cual uno ofrece el diagnóstico, aterriza la realidad, los pronósticos, diciendo que efectivamente manejamos estadística y que cada paciente es un libro abierto. Pero para mí lo más difícil, Patrick, y que es algo que uno sigue creciendo y sigue aprendiendo de mis propios pacientes, de mi familia en general y de la familia de todos nuestros queridos pacientes, tiene que ver con cuando llega un momento en el cual uno tiene que darle la seguridad a ese paciente que el mejor tratamiento es cuidarlo y acompañarlo y no darle un tratamiento activo, dado que ese tratamiento activo puede acortar su periodo de vida y generar una toxicidad sin un beneficio real. ¿Por qué? Porque, y esto es difícil, ¿no? Nosotros los seres humanos estamos diseñados para sobrepasar vallas, para generar proyectos, para salir adelante. Creo que todos somos criados y esforzados. Y muchas veces hablamos del nacimiento, hablamos del cumpleaños, pero pocas veces nos abrimos realmente a abrir cómo me gustaría que fuese mi muerte o cómo me gustaría que fuese mi proceso en el momento que tuviese que decidirlo. Y llega un punto muchas veces en cáncer en el cual el tratamiento, como te comentaba, puede hacer más daño que beneficio. Y transmitirle al paciente que la mejor manera de cuidarlo es acompañarlo, asistirlo, escucharlo y que la familia tenga la seguridad que ese es el mejor camino, termina siendo algo complejo y que es también muy personal e individual, porque entra lo cultural, entra lo religioso, entra la situación familiar, entra la situación económica, la cobertura, la realidad de cada paciente. Como te comentaba, es muy distinto a un paciente de 40 años con dos niños chicos que tienen su sueño, la graduación, o un padre que quiere llegar al matrimonio de su hijo, o al nacimiento, acompañarlo al altar, exacto, o al nacimiento de un nieto, que sea la felicidad que más grande uno tenga. Y uno dice, wow, no puedo asegurarlo, pero sí puedo tratar de cuidar y asistirlo para que lleguen las mejores condiciones a ese proceso. Y eso a veces se logra y a veces obviamente tenemos que aterrizar que no es posible y cómo transmitir al paciente que no es que esté tirando la toalla, no es que él no pueda, porque el ser humano inmediatamente piensa eso, pucha, no me van a dar tratamientos porque no me la puedo. Claro, yo no puedo más. Ya no puedo más. Y no es así. Es que realmente el cuerpo nos está guiando para tomar el mejor camino posible, para que sufra lo menos posible y que en ese camino tenga la mejor calidad de vida que le podamos otorgar en base a lo que sabemos al día de hoy en la ciencia. Y ese punto es súper clave. Yo... no es que uno sea crítico, pero uno le gusta aterrizar mucho y también tenemos que aterrizar que sabemos mucho, pero sabemos poco. Hay mucha desinformación, exacto, lo que estábamos hablando al principio. Exacto, y además nosotros mismos, o sea, cada día aprendemos más del cáncer, cada vez sabemos que hay factores externos que influyen, hay algo que se llama epigenética, que en simple es los factores externos del día a día influyen cómo tu material genético se expresa o no se expresa. Y eso uno lo aprende, uno lo ve en pacientes que obviamente, ¿por qué un paciente tiene cáncer a tal edad y el otro no? Si eran más o menos similares y no hay un componente genético. Tiene que ver con el día a día. Y es lo mismo en términos de la tolerancia, de por qué a un paciente le va bien, a otro paciente puede no irle tan bien. Son muchas las variables a considerar. Y te juro, Patrick, que bueno, cuando llega el momento de alguna manera decirle a ese paciente que la mejor manera es cuidar y acompañarlo,
sigue siendo un desafío para mí día a día y es algo que uno sigue creciendo y aprendiendo para hacerlo de la mejor manera posible, también sabiendo, ¿no? que no hay una receta mágica para eso. Me imagino que has enfrentado varias veces esta situación. Se te aprieta el corazón cuando, Sí. según el contexto de cómo está esa persona, tener que dar no solo la noticia de un cáncer, sino que muchas veces de los meses que le podrían eventualmente quedar, que ojo, yo he escuchado muchas veces que no la achuntan tanto, tanto para que es menos tiempo como para que fue mucho más, entonces debe ser muy difícil tomar una decisión. Me imagino que ustedes están súper preparados para eso, tomar una decisión, cuándo decir esto, cuándo no. ¿Cómo vives eso tú en gente que puede entrar en la desesperación o en tomar decisiones muchas veces mal tomadas, o la familia misma entra en desesperación? Además que hoy día hasta por ChatGPT se tratan de informar y muchas veces falta ese background completo que ustedes como especialistas tienen. Sí, es un gran punto, Patrick. Y para ser honesto, uno tiene que entender que la vida del médico, del oncólogo, es consulta, caso tras caso, y entre consultas te tocan casos difíciles que uno a veces no tiene el tiempo ni para tomarse un respiro y volver a enfocarse, pero uno efectivamente se prepara previamente para poder ingresar, y ahí está lo lindo de la oncología. La oncología tiene algo que separa un poco las otras especialidades, que tú formas una relación y un nexo muy grande con ese paciente y una familia, porque en general son años de tratamiento. Es como nosotros los kinesiólogos, que muchas veces tenemos una relación personal mucho más allá de lo laboral. Exacto. Y esa relación la cuidas al máximo. Para mí el mayor honor es que un paciente te elija como su oncólogo, porque quiere decir que lo vas a lograr acompañar a lo largo de su vida con ese diagnóstico. Y para mí es el honor más grande. ¿Y por qué te cuento esto? Porque llega un momento en el cual uno, con la confianza y con lo que conoce a esa familia, con su creencia espiritual, su creencia con respecto a la vida, logra transmitirle la situación en la cual estamos también, asumiendo que no tenemos y que no sabemos el todo. O sea, vamos a aterrizar las estadísticas, vamos a aterrizar lo más probable, pero lo que tú muy bien dices, Patrick, es muy cierto. O sea, cada ser humano tiene un sistema inmune que trata de contenerlo de manera distinta y vive ese proceso de manera distinta. De todas maneras, no te puedo decir que existe una receta mágica para todos, no, ni un plan perfecto. Se tiene que diseñar uno para cada uno de nosotros, y uno de los casos más difíciles siempre son los pacientes jóvenes. O sea, he tenido pacientes de 30, 40 años con 2 niños chicos que lo único que me piden es: Suraj, un día más para compartir con mis niños. Un día más, aunque yo no esté bien, para darle el último beso, darle el último abrazo. Y uno dice... Se pone la piel de gallina, claro, imaginarlo uno como papá. Y uno dice... el paciente te lo está pidiendo, y tú de repente tienes tratamientos que pueden tener un 2 o un 3% de probabilidad de darle ese día extra, pero sabes que tienen el 98% de que en ese periodo, aunque sea 1 o 2 días más, es muy probable que lo pase muy mal. Entonces, transmitir eso, aterrizarlo, y al mismo momento darles la tranquilidad de que no es algo que tiraron a la toalla, sino que al contrario, es algo que el cuerpo te está guiando para tomar la mejor decisión, y que ese tiempo que nos queda nos permita aterrizar, cerrar, culminar objetivos, proyectos, termina siendo algo que al final es muy lindo. Y puede ser que uno de los errores que cometemos es a veces aterrizarlo, pero la gran pregunta que uno hace es: ¿cada cuánto tiempo tienes que volver a aterrizarlo con ese paciente? Porque el paciente siempre tiene uno tiene la esperanza, el ser humano tiene la esperanza de salir adelante, del milagro, o de que realmente un instinto de vida. Yo creo que todos nosotros lo tenemos, claro. Y es un error negarlo, ¿eh? O sea, yo creo que cada uno de nosotros debería vivir de la manera que a uno lo haga lo más feliz posible. Sí. Y muchas veces nos pasa de que dicen: el paciente se está negando a la realidad. No es que se esté negando, es su forma de vivirlo. ¿Y quiénes somos nosotros para negar que ese paciente quiera vivir ese proceso de esa manera? Lo mejor que podemos hacer es asistir y acompañarlo, y estar ahí para la familia. Cada vez que tengan una duda, una emoción, una incertidumbre, porque ese proceso de fin de vida, que no lo conversamos tanto,
es tan importante como un nacimiento y un cumpleaños. Y conversarlo de que si les gustaría que fuese más en casa, más en hospital, de una forma humana, empática, y de compartir esas emociones y vivir esas alegrías juntos, termina siendo uno de los grandes enfoques, pero uno de los grandes desafíos de nuestra especialidad. Por eso el equipo de cuidado paliativo es un apoyo tan fundamental para lograr ese objetivo final. Y el equipo completo, ¿no? Porque no está en tratamiento, no puede hacer ejercicio, no puede nutrirse bien o no puede vivir las emociones y vivir esa vida de la mejor manera. Y es ahí donde el equipo juega un rol clave para tener la mejor calidad de vida posible. Oye, te voy a sacar un poco el delantal de médico, porque yo sé que ustedes siempre están pendientes de dar lo mejor posible, pero me imagino que tiene que haber uno o un par de casos, quizás es un caso que tú te recuerdes, que te haya tocado más allá del delantal, te haya tocado a ti como persona, de lo terrible que fue. ¿Te recuerdas algún caso por el contexto que haya sido el más terrible de tener que dar? Sí, mucho, padre, yo creo, pero uno de los casos más terribles es obviamente una paciente joven, pedí 40 años, con mamá y papá, a cargo de los dos niños, sin una red de apoyo, que claro, su mayor miedo e incertidumbre es dejar a los niños solos, y niños que no están en una capacidad de ser autovalentes o de poder, necesitan una red de apoyo, necesitan una crianza, necesitan una figura maternal y paternal para poder seguir creciendo y generando una vida para ellos, ¿no? Y bueno, un cáncer tan agresivo que a pesar de todo lo que hicimos, a pesar también de lo burocrático y de los temas administrativos que siempre existen en este tipo de diagnósticos, terminó falleciendo y dejando a los dos niños, obviamente, con los abuelos, con otra red de apoyo, pero fue muy complejo. ¿Y por qué fue tan complejo? Por lo que conversábamos anteriormente. Su mayor objetivo era un día más, una hora más, un segundo más, para darle un abrazo a mi hijo, para mostrarle el cariño, para tener los últimos momentos en el cual podía compartir las emociones y para dejarle un periodo de vivencia, de educación, para que ese niño pudiese tener los mejores recuerdos de su madre. Y uno al mismo momento, aterrizando la realidad de saber que es muy probable que la enfermedad seguía creciendo y el cuerpo se seguía cansando, cómo aterrizar esa realidad con la esperanza que tenía ella de que se escapara de la curva y siguiera en este camino de poder controlar. Cuando lo controlaste mucho tiempo, no te lo niego, pero ese último periodo termina siendo un periodo muy complejo por lo mismo, por esa situación familiar. Y te juro, Patrick, que son días en el cual a uno le caen lágrimas, uno llega a la casa, mi señora es un apoyo fundamental. Y por lo mismo, porque lo apoyas, lo contienes, pero entiendes esa tristeza, entiendes esa decepción, entiendes que la realidad de esa familia es una realidad que no debería por qué vivir, y esos niños probablemente se salen un poco de lo que es una crianza habitual o de cómo vivir con una figura de una mamá y de un papá que van a estar ahí para apoyarte cuando te tocó perder a tu madre teniendo 8 y 10 años. O sea, sí, ha sido de los casos más difíciles que se repite, por como te comentaba, porque cada vez tenemos pacientes más jóvenes y por eso creo que la psicología es fundamental para darnos las herramientas para manejar esas emociones de mejor manera. ¿Por qué te lo pregunto? No por tratar de en fondo generar pena, sino que muchas veces a través de estos testimonios que tú estás contando con una persona que todos los días ve estos casos, pero hay unos que llaman la atención, uno puede sacar en el fondo buenas enseñanzas para la gente que nos está escuchando, porque cuando uno escucha esto y dice, chuta, en realidad a mí me podría pasar, y yo de pavo, de dejado, de tonto, de tonta, no me hice ese control preventivo que hablamos en un principio. Entonces es un poco a esa intención de humanizar este tema, sacarte el delantal de doctor,
porque son terribles esos casos y muchas veces si uno se pega esa alerta escuchando esto, uno dice, ¿sabes qué? Mañana, ojalá hagamos eso, porque entiendo que las proyecciones, me acuerdo del 2022 cuando estuvimos evaluando ciertos proyectos oncológicos, decían ciertos papers que al año 2040, respecto a lo que ya había, que era la primera causa de muerte en Chile, había un crecimiento creo que del 74-76% de casos al año 2040 respecto a lo de esa fecha 2022-2023. Entonces, y eso va muy acompañado de quizás o la poca educación en este tema o la poca concientización y de saber los casos. Ya vemos lo que pasa en la Teletón cuando vemos los casos terribles de esos niñitos que uno como que le pegan una alerta y dice, oye, qué afortunado soy. Bueno, aprovechemos de acompañar esos afortunados de haber estado en ese momento escuchando ese testimonio. Para también, en este caso, el cáncer, para justamente tratar de que no hayan mujeres o hombres que dejen niños atrás. Sí, y ahí, Patrick, bueno, volviendo un poco atrás, ¿no? Es claro, es súper importante lo de la detección precoz, porque efectivamente, si muchas veces hablamos de casos negativos y generalmente en los medios siempre se cuenta el paciente que falleció de tal diagnóstico oncológico. Pero es verdad que cada vez deberíamos mostrar más los pacientes sobrevivientes del cáncer, porque son más los sobrevivientes que los que fallecen en este tiempo. Y quiero dar un poco vuelta cuéntame ahora un caso positivo. un cambio positivo, ¿no? Que pacientes con cánceres de pulmón, etapa 4, que antes la sobrevivencia eran 3 a 6 meses, ahora en día la personalización y la individualización de tratamientos con inmunoterapia y tratamientos dirigidos, tengo pacientes viviendo 10, 15, 20 años. Tengo una paciente de sexo femenino de 50 años que está en tratamiento con pastillas y tiene 10 años de sobrevida. Juega tenis, hace su vida normal. Entonces, claro, las dos caras de la moneda, pero volviendo un poco atrás, no solo en diagnósticos avanzados, sino que también en detección precoz. Si yo detecto precozmente un cáncer, tengo más del 90% de probabilidades de curarme de ese cáncer con los tratamientos actuales. Y tú diste un punto súper clave. La verdadera pandemia que estamos viendo ahora es el cáncer, porque estos números van a ir aumentando en incidencia, porque cada vez tenemos una población juvenil con más obesidad, con más sobrepeso, con más factores de riesgo que son de nuestro día a día. Pero concientizando, y por eso agradezco tanto a Voz Vital por darnos el espacio de poder conversar de este tema que genera un impacto tan grande, permite de que al detectar precozmente podemos curar un 90% de los pacientes. Y como te comentaba, y cambios del estilo de vida te permite disminuir, 1 de cada 3 va a disminuir el riesgo de desarrollar ese cáncer a lo largo de su vida. Entonces, buenísimo. Todos números que nos pueden generar un impacto y que nos aterrizan y de la importancia de que es el control, el chequeo preventivo y los cambios del día a día que permiten disminuir la mortalidad por el cáncer en Chile y a nivel mundial. Entonces está claro, ese es el mensaje para la gente. Y para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta. Ya que fuiste nombrado como una de las 40 oncólogos más influyentes del mundo en el año 2025 de los oncólogos menores de 40 años, ¿qué le dirías a los profesionales que, no solo los médicos, sino que kinesiólogos, enfermeras, etcétera, equipo de apoyo multidisciplinario, qué le dirías a esos estudiantes que están haciendo su beca, su residencia, su práctica, lo que sea, para que se queden con un mantra que digan mañana cuando hayan escuchado este podcast, digan, esto dijo el doctor Suraj, así que me quiero quedar con eso, en virtud de que el día de mañana tengamos más de estos Under 40 premiados en Chile? Bueno, yo creo que el concepto detrás es este. No hay un plan perfecto para cada paciente, pero se diseña un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y algo muy importante es que por favor la generación tenga en cuenta, siempre consideren la preferencia de los pacientes y busquen enfocarse en que el paciente viva y no necesariamente que sobreviva. Y para eso la preferencia del paciente es clave. Nada más que decir. Para terminar nuestro podcast Voz Vital, les queremos recordar que este podcast fue presentado por AirLife, tecnología que transforma el aire que respiras, y también por Check Plus, el sistema de evaluación cardiovascular de última generación. Doctor Suraj,
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que esto sea de alta relevancia y de alto interés para muchas familias y para también los profesionales, para que se motiven y siempre den un mejor servicio a cargo de los pacientes oncológicos. A ti, Patrick, increíble poder haber estado acá. Muchas gracias por darnos el espacio y bueno, estoy seguro que Voz Vital ayudará a muchos pacientes y a muchas familias a conectar, a compartir emociones y bueno, todo lo que es relacionado al cáncer en general y al enfoque integral y multidisciplinario que tú nos ayudas mucho en nuestro día a día. Así que en verdad, pero muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Muchas gracias a nuestros espectadores. Nos despedimos. Hasta un próximo capítulo.